Y dice, y jamás habrá una angustia tan grande. Jamás habrá una angustia tan grande. ¿Por qué? Dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Dice allí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las gentes por causa de mi nombre. También Lucas 21:12 dice, pero antes de que ocurran todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrasarán a las sinagogas y las prisiones y serán sometidos a juicios ante reyes y gobernantes. Y todo esto dice aquí por ser mis seguidores. Así que tanto Mateo como Lucas y otros versículos que hay ahí también nos dibujan un panorama de que pronto, aunque ya vimos que en la historia pasada también pasó, el pueblo de Dios pasó por un tiempo de angustia de 1260 años, y luego también pasó otro pequeñito tiempo de angustia en 1944, pero en este último tiempo en el cual estamos viviendo, describe Marcos que este tiempo de angustia que viene, dice que jamás habrá una angustia tan grande como esta. De manera que podemos tomar en cuenta entonces lo que dice la palabra de Dios, de que el pueblo de Dios de estos últimos días pasará por esa gran prueba, por esa gran crisis. Y me tomé la libertad de buscar la definición de lo que es la palabra angustia. Y dice aquí que viene del latín así, angustia, que significa dificultad. También puede aludir a aflicción, congoja, ansiedad, malestar, inquietud, intranquilidad, incertidumbre y preocupación. Así que en todos estos sinónimos de esta palabra podemos enmarcar cómo se encuentra actualmente la sociedad, el mundo. El mundo está vuelto un caos. Usted entra a las redes a ver la noticia y el mundo está un caos. Hay incertidumbre en nosotros mismos como cristianos, hay inseguridad interna y hay esa ansiedad que nos invade a todos y cada uno de nosotros. Y es que pronto, hermanos, estaremos entrando en el tiempo de angustia. Pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué propósito tiene Dios con el tiempo de angustia? Recuerde que Dios no envía cosas malas a su pueblo, ni a ningún ser humano, sino que Dios las permite con un propósito. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, dice, donde te humilló. Allí estuvo el pueblo transitando durante 40 años desde el Egipto hasta Canaán, y Dios lo mantuvo esos 40 años prácticamente en el desierto, dando vuelta en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, aunque Dios se encargaba de proveerle lo que el pueblo necesitaba, y Dios lo mantuvo allí. Pero dice el versículo 2, dice, y te puso a prueba. O sea, Dios puso a prueba al pueblo. Dice, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecemos a sus mandamientos. De manera que en este tiempo también que estamos viviendo y que el mundo va a pasar por ese trance, también Dios va a poner a prueba nuestro carácter, va a poner a prueba nuestras vidas, si realmente lo que profesamos en el momento de la práctica, en el momento donde tengamos que decidir si realmente concuerda con lo que profesamos. Dice allí que Dios puso a prueba al pueblo para que el pueblo revelara su carácter y para ver si en verdad iban a obedecer sus mandamientos. Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, en la página 673, dice ella, el Israel espiritual habrá de experimentar este mismo intenso escudriñamiento del alma. Dice,
después del tiempo de gracia, del fin del tiempo de gracia, precisamente antes de la segunda venida del Señor, solo los que hayan confesado todo pecado conocido podrán salir victoriosos de ese tiempo de agonía espiritual que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Profundo. O sea que de la misma forma como el pueblo Dios lo probó en el desierto justamente antes de entrar a la Canaán terrenal, registra la Biblia que solamente unos pocos entraron, Dios también permitirá que el pueblo de Dios pase por un tiempo de angustia, precisamente dice antes que se cierre el tiempo, o sea, después del fin del tiempo de gracia. Y dice allí que solamente los que hayan confesado todo pecado conocido son los únicos que podrán salir victoriosos de este tiempo de agonía espiritual que se conoce como el tiempo de angustia. De manera que es un tiempo bien importante, bien solemne, y donde nos invita a nosotros a tener una íntima comunión con Dios, a revisar nuestra vida, a hacer un autoexamen espiritual, si realmente estamos bien nosotros, hermanos, delante de Dios. Así que el propósito por el cual Dios permite que este tiempo de prueba venga es para que el pueblo sea purificado y también para que nosotros limpiemos nuestras vidas, confesemos nuestras faltas, revisemos nuestras vidas, a ver si hay algunas cosas ocultas en nosotros, si hay algún pecado que no hemos confesado, para que entonces los confesemos, Dios nos limpie y podamos salir victoriosos en ese momento. O sea que, ok. Ok. En ese tiempo de angustia habrá algo por lo cual, ¿verdad?, será aprobado el pueblo de Dios. Y eso por lo cual el pueblo de Dios será aprobado será por la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dice también la República en Gera que vendrá un tiempo cuando la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, será invalidada en un sentido especial en nuestro país, Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos, según Apocalipsis 13, representa la bestia que sube de la tierra y representa la bestia que hace que toda la humanidad adore a la bestia que también representa al papado. Así que dice allí que vendrá ese tiempo cuando la ley de Dios será invalidada en un sentido especial en nuestro país, Estados Unidos. Porque aquí también en este país, cuando ese país dicta, por ejemplo, algunas leyes que se promuevan, por ejemplo, todos los países del mundo, y mayormente los países de Latinoamérica, tienden a imitar lo que Estados Unidos hace. Dice que los gobernantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Dice, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para presionar la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios y derechos religiosos, forzando la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional seguirá a la ruina de la nación. De manera que la ley de Dios será puesta a prueba. Pero dentro de esa ley de Dios hay un punto especial por el cual aquellos hermanos que esperan la venida del Señor Jesús, prácticamente, y el mundo entero, se va a dividir en 2 grupos. Sigue diciendo la cita que el sábado será la gran piedra de toque de lealtad. Dice, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque sea aplicada a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. En el mundo se registran que hay más de 10,000 religiones y todas dicen creer en Dios y adorar a Dios. Pero llegará un tiempo entonces cuando cada ser humano, independientemente de la religión que sea, va a decidir si va a guardar el sábado o no.
Y aquí la sierva del Señor nos dice que el sábado será esa piedra de toque, dice que prácticamente va a demarcar a aquellos que sirven a Dios y los que no le sirven. De manera que solamente habrán dos grupos. Dice allí, mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, sea el domingo, recibe de esa forma la marca de la bestia. La otra clase de personas, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá ¿qué cosa? El sello de Dios. O sea, aquellos que eligen obedecer a Dios, a sus mandamientos, entonces reciben el sello de Dios. Así que eso es muy importante, porque dice que aquellos que deciden obedecer el sábado, entonces son los que reciben el sello de Dios. Entonces, cuando todo esto inicia, hermano, que va a iniciar, entonces comienza prácticamente la persecución. Y la persecución irá, podemos decir, por etapa de aumento o de dolor. Por ejemplo, cuando una mujer que está embarazada llega el momento prácticamente de dar a luz, lo primero es que esa mujer comienza a tener cierto malestar, pero no da luz de una vez. Después de esos malestar, entonces, ese malestar comienza a aumentar. Ese dolor comienza a aumentar. Y después comienza a aumentar y aumentar hasta que la mujer tiene un dolor grande. Y ese dolor termina cuando finalmente la mujer da a luz. De manera, mis hermanos, que el tiempo de angustia que viene no va a parar, sino más bien va a aumentar hasta que Cristo venga. Por lo tanto, es algo muy importante en estos tiempos, porque las cosas, déjenme decirle, no es que yo sea pesimista, sino que mediante la palabra de Dios podemos ver que las cosas en este mundo no van a mejorar, van a empeorar. Y dice allí, además exige que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí hay una simbología bien importante. Entendemos mediante la palabra de Dios, mediante los estudios de la Biblia y también del Espíritu de Profecía, que esa marca en la frente o en la mano prácticamente hace alusión a lo que usted prácticamente piensa aquí en su mente y va a ejecutar. Y dice aquí que nadie podía ni comprar o nadie podrá comprar ni vender sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia. Y también Apocalipsis dice que el nombre es 666, porque el hombre fue creado el sexto día, y cuando la Biblia menciona algo 3 veces, prácticamente le está dando énfasis. Por ejemplo, cuando los ángeles mencionan que Dios es santo, en Isaías lo mencionan 3 veces, Dios santo, santo, santo. Le están dando énfasis a Dios, a su grandeza. Cuando aquí dice que la marca de esa bestia es ese número 660, se le está dando énfasis al hombre, a lo que el hombre dice. Cuando las personas se someten a la autoridad del mundo, de un hombre, de un gobernador de este mundo, las personas lógicamente le están dando más énfasis a lo que la persona dice, a lo que ese hombre dice, que a lo que Dios dice. Y eso viene pronto. Dice Apocalipsis 14:12 que esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, porque habrá persecución. El pueblo de Dios tiene que soportar, primeramente, se va a dividir, el mundo se va a dividir en 2, los que sirven a Dios y los que no le sirven.
Luego entonces, por querer obligar a los que no quieren servir al mundo, a los que no quieren guardar el domingo, se les va a perseguir, se les va a odiar, dice Mateo, que todas las naciones van a odiar, solamente dice por ser seguidores de Jesús. Así que no importa donde usted esté, si usted está en Dominicana, si usted está en cualquier país del mundo, usted va a ser odiado. Usted va a ser odiado de aquellas personas que no sirven a Dios, que Satanás prácticamente tendrá el control de ellos. Y dice especialmente, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Así que el pueblo de Dios va a pasar persecución. Dice Mateo 10:22, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Dice, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que aquí podemos ver prácticamente el inicio de la persecución y cómo esta va a ir en aumento poco a poco. Y aquí vemos ahora la progresión del tiempo de angustia. Dice la Review de Hera, 24 de noviembre de 1904, dice allí la sierva del Señor, el tiempo de angustia que irá en aumento, como les decía, hasta el fin, está a las puertas. O sea, eso está aquí. Dice, no tenemos tiempo que perder. Si usted pensó que había tiempo que perder, que había tiempo que dedicar a otras cosas que usted tenía que hacer, no hay tiempo que perder, hermanos. El tiempo de angustia está aquí, dice. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Si usted va a ver a Medio Oriente, cómo está todavía Ucrania con Rusia, también Siria y otras naciones que también están mezcladas allí. Cómo está este mundo, lo que está pasando aquí mismo ahora en New Jersey, que ni siquiera el mismo gobierno, no sé si es que no quiere decir o no sabe qué es lo que está pasando con esos drones que andan por ahí volando. Dice, las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Capítulo 11, los últimos versículos 40 al 45 por ahí, es prácticamente la última parte de la profecía de Daniel. Y dice también allí que nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. O sea, ese tiempo de angustia se le llama la crisis de los siglos. Dice, en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, que son incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Y hemos visto cómo estuvo prácticamente España recientemente. Vimos ese terremoto grande que pasó reciente ahora también aquí en California, inundaciones en todas partes del mundo, guerras y derramamiento de sangre. Todo eso prácticamente nos dice, hermanos, de que estamos en el umbral de la crisis de los siglos, que no va a parar, sino que va a aumentar cada día más hasta que Cristo venga. Por eso, esa incertidumbre, esa inseguridad de la humanidad y a veces de uno mismo también, esa angustia, esa ansiedad, porque eso se define como angustia que irá de aumento en aumento. Pero también nos dice la palabra de Dios de que el pueblo de Dios será protegido. Así que lo más importante no es que el tiempo de angustia viene. El tiempo de angustia viene aunque usted le guste o no, aunque usted quiera o no quiera, viene el tiempo de angustia. Lo más importante es que si usted tiene una comunión con Dios, Dios se encargará de protegerlo. Dice Apocalipsis 7, 2 y 3, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente, y gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, le dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos puesto un sello de Dios en la frente de sus siervos. O sea, los vientos aquí representan guerras, representan tribulaciones, situaciones que están pasando en este mundo, nada bueno. Pero dice que Dios mantiene todavía esos vientos, todavía lo mantiene, aunque a algunos podemos ver que se salen por una parte, pero Dios manda que los ángeles mantengan esos vientos, esas guerras, que no se desate nada todavía, porque Dios tiene personas que están todavía en el valle de la decisión y Dios quiere que se salven. El apóstol Pedro dice que no es que Dios
sea impaciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que este tiempo de angustia no va a llegar todavía hasta que Dios termine de hacer un sellamiento. ¿Y cómo Dios hace eso? ¿Con qué Dios sella a su pueblo? Lo hemos dicho muchas veces ya. Efesios 4:30 dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. O sea, Dios nos identificó como de Él, que somos de Él, mediante el Espíritu Santo que nos dio cuando nos bautizamos y cuando decidimos vivir una vida en santidad y en comunión con Dios. Dice, y así los ha garantizado que serán salvos el día de la redención. O sea, la garantía de que yo seré salvo en el día de la redención es el Espíritu Santo que me sella. O sea, el pueblo de Dios será protegido. Y ustedes pueden acordarse cuando las 10 plagas en Egipto, la última plaga que fue la muerte de los primogénitos, esa noche todas las familias del pueblo de Israel tenían que estar en sus casas y haber puesto en el marco de la puerta o en el dintel, haber puesto la señal, el sello de la sangre, para que cuando el ángel destructor pasara, no matara a los primogénitos. De la misma manera, hermanos, en estos tiempos, el Espíritu Santo es quien nos sella y nos identifica cuando el ángel destructor vaya a pasar, de que realmente nosotros tenemos un dueño, que es Dios, y no nadie nos puede hacer daño. Dice también el versículo 13 del capítulo 1, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, dice, Dios los identificó como suyos. ¿Cómo? Dice, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Así que sin el Espíritu Santo, hermanos, podríamos decir que estamos perdidos. O sea, el Espíritu Santo es quien nos identifica, quien nos sella, quien nos guarda para el día de Dios y quien nos protege de que no nos caiga ninguna plaga, que ningún demonio nos haga absolutamente nada. Por lo tanto, necesitamos estar cerca, conectados, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Así que finalmente también Cristo se levanta del santuario. En ese tiempo de angustia, dice allí, en este tiempo se levantará Miguel. O sea, en ese tiempo de angustia, dice, el gran príncipe que hace guardia sobre tu nación. Dice, entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, dice allí, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. ¿Quiénes serán rescatados? Los que tienen el nombre escrito en el libro. Jesús le dijo a los discípulos, no se maravillen de que ustedes puedan echar demonios y hacer milagros. Dice, preocúpense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que es en lo que debemos estar preocupados, ocupados en estos tiempos, es de si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa debe ser nuestra mayor preocupación y nuestra mayor ocupación en estos tiempos. Jeremías 37 dice que en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, dice, pero al final dice, pero al final será salvo. Será un tiempo de angustia, un tiempo de terror como nunca para el pueblo de Dios. Porque dice en Mateo y en Lucas leímos de que todas las naciones del mundo van a aborrecer al grupito del pueblo de Dios. Dice, pero al final el pueblo será salvo. Amós 8:11 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Eso aumentará aún más el tiempo de angustia.
porque las personas tendrán hambre, pero no van a encontrar. Cuando se cierre el tiempo de gracia, la gente querrá escuchar la palabra de Dios y va a tener hambre, va a tener angustia, pero no va a oír. Eso pasará cuando Cristo se levante del santuario. Ahora, la parte más importante de todo lo que hemos explicado aquí hasta ahora es esta. Sabemos que el tiempo de angustia viene, gústele a usted o no le guste, viene, esté usted preparado o no esté preparado, viene el tiempo de angustia. Pero si usted quiere salir vencedor, si usted quiere permanecer firme en aquel día cuando Cristo venga, preste atención a eso que les voy a leer aquí ahora. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios para salir vencedor en el tiempo de angustia? En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la Biblia, hablando de Enoc, dice, Enoc vivió 365 años, andando como él quería, como le dio la gana, andando su vida prácticamente aérea. No, dice la escritura que él vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. ¿Cómo vivió Enoc esos años? Andando en íntima comunión con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó al cielo. ¿Por qué? Porque este hombre anduvo en íntima comunión con Dios. Anduvo andando de la mano a mano con Dios. Anduvo en amistad con Dios. Y esa es lo que Dios también desea, que hoy, en estos tiempos, nosotros también caminemos día a día con Dios. Que no esperemos que lleguen los tiempos más difíciles para caminar con Dios, sino que desde hoy en adelante comencemos, hermanos, a andar en íntima comunión con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 de Noé ahora dice lo siguiente. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Aquí tenemos prácticamente el principio de la justificación por la fe. Dice, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. O sea, no es casualidad que tanto Enoc como Noé, en sus tiempos, que fueron tiempos difíciles para ellos también, estas personas anduvieron en íntima comunión con Dios. Así, cuando a Noé llegó el momento de que Dios envió el diluvio, Noé estaba en paz con Dios, porque Noé había vivido una vida andando en tranquilidad, andando en comunión con Dios. Y por eso, cuando vino ese momento, Noé estuvo preparado, estuvo listo. Pedro dice, por eso, amados hermanos, mientras esperan que eso suceda, o sea, no hacerlo cuando suceda, sino mientras esperamos que esto suceda, dice, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachable e irreprensible. O sea, el consejo de Pablo es ameno porque me dice a mí que yo no debo esperar hasta que las cosas estén sucediendo para yo andar en paz con Dios, sino desde ahora mi vida debe ser una vida que camine en comunión con Dios, de que yo haga todo lo posible para que mi vida esté en paz con Dios, en paz con mis hermanos. Y también dice Juan 14:27, Jesús dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Ese regalo es para ti, hermano, y es para mí. Porque en ese momento de tiempo de angustia, la gente no tendrá paz, tendrá ansiedad, tendrá confusión, tendrá dificultad. Pero ese regalo que Jesús nos dejó es para nosotros, dice, paz en la mente y en el corazón. Dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Dice, así que no se angustien ni tengan miedo. O sea, en el tiempo de angustia no nos podemos angustiar ni tener miedo, porque Dios nos dejó un regalo que es la paz de Jesús en la mente y en el corazón. De manera que el pueblo de Dios debe vivir hoy, debe vivir andando en íntima comunión con Dios, debe hacer todo lo posible para que Dios y él se encuentren en paz, y los hermanos,
y debe tomar ese regalo que Cristo nos dejó, que es su paz en la mente y en su corazón. Dice esta parte, finalmente dice, que Dios te protegerá si tú le eres fiel hasta el fin. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, hasta el fin. Y Dios se compromete con lo siguiente en Apocalipsis 3:10, si tú eres fiel hasta el fin. Dice aquí, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, ¿qué hará Dios? Dice, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre una nación, sobre un país, dice, sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Así que si tú eres fiel, si tú obedeces a Dios, si tú caminas en íntima comunión con Dios, Dios se compromete a protegerte a ti, a proteger tu alma, tu vida, en el tiempo de angustia que vendrá sobre el mundo entero. Así que, hermano querido, Dios te deja esta promesa aquí, en estos tiempos de dificultad que vivimos. Dice allí la sierva del Señor, cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, exponlas al Señor. No importa si son grandes, si crees que Dios no la puede contestar, Dios dice allí, cualesquiera que sean tus angustias, no importa, y pruebas, exponlas al Señor. Dice, tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. De manera, mis hermanos de luz y esperanza, de que en estos tiempos de dificultad que van de aumento e irán de aumento, Dios nos invita a nosotros a, desde hoy en adelante, andar en íntima comunión